¿Qué tal? ¿Cómo están? En Estados Unidos, un profesor, un doctor, psicología, Ash, de apellido Solomon Ash, hizo un experimento que de alguna manera responde a la pregunta de esta editorial, a saber si somos fácilmente manipulables o no. Esta editorial consta de 3 partes: el experimento, después los resultados y finalmente algunas conclusiones. Acerca del experimento, el profesor Ash lo diseñó de tal forma de identificar o hacer manifestar hasta qué punto las personas, los seres humanos, somos conformistas y mediante el conformismo somos manipulables. No hay un juicio moral acerca de esto, no que esté bien o esté mal, sencillamente somos así, porque somos parte del mundo de la naturaleza y aunque nuestra inteligencia individual como personas esté orientada hacia la verdad, formamos parte de una comunidad, de una familia, de un barrio, de una cultura, que obviamente a la cual pertenecemos y obviamente condiciona nuestras respuestas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Ese es el problema, esa es la pregunta que intentó responder Ash. Y bien, el experimento es así. Él ponía dos cartones, 2 papeles, el 1 y el 2. En el 1 había dibujado una línea recta vertical de un largo determinado, 5, 10 o 15 centímetros. En el cartón 2 había 3 líneas, una de 5, una de 10 o una de 15. Pero en una distribución aleatoria, ¿no? Podía ser primero la de 15, después la de 10, etc. La A, la B y la C. Entonces el sujeto de experimento era un estudiante que no sabía de qué se trataba, el único, porque los demás estudiantes, entre 7 y 9 estudiantes, eran cómplices, digamos, del profesor. Y entonces él los hacía entrar y le mostraba un cartón con una línea vertical de 5 centímetros y el segundo cartón con una línea A de 5, B de 10, C de 15. Y hacía una pregunta muy sencilla, ¿no? No era algo difícil de percibir ni de responder. ¿Qué línea del segundo cartón era idéntica a la línea del primero? ¿La A, la B o la C? Bien, entonces obviamente todos respondían de acuerdo a lo que habían arreglado con el profesor Ash, excepto el pobre estudiante que no sabía que era un sujeto de experimento. A partir de la tercera respuesta, los estudiantes empiezan conscientemente a mentir. Y entonces dicen cualquier cosa, mienten. Vale decir que si el profesor Ash en el primer cartón había puesto una línea de 10 centímetros y la línea de 10 centímetros en el segundo cartón ocupaba, por ejemplo, el segundo lugar, vale decir, era línea B, todos respondían A, no B, como corresponde, ¿no? Sino A. Bien, cuando llegaba el turno del sujeto de responder, ¿no? El sujeto del experimento, él no respondía B, respondía como habían respondido el resto. Algunos sí, otros no. Ahora les voy a contar cuántos sí y cuántos no. El hecho es que esto él lo hace en sobre 123, creo, estudiantes. O sea, repite este experimento con 123 personas distintas y llega a la siguiente conclusión. La conclusión es bastante triste porque solamente el 5% de las personas siempre fueron sinceras
honestas, respondieron de acuerdo a lo que ellos percibían como verdadero. Vale decir, aunque todo el mundo, todos los otros estudiantes respondían mal, él respondía bien. Fíjense además, como he hecho también secundario, que no había ninguna presión, ninguna amenaza, ningún peligro, ninguna burla, ningún tipo de presión más allá de que la mayoría decía otra cosa, ¿no? De modo que la pregunta es ¿por qué el 95% restante alguna vez respondió mal? A ver, no es tan así. Un 30% siempre respondió de acuerdo a la mayoría, que son personas obviamente ultra conformistas, ultra manipulables, que con tal de no sentir el malestar que sentimos cuando no estamos de acuerdo con la mayoría, cuando tenemos que ir en contra de la corriente, ese malestar que es auténtico porque como seres de la naturaleza necesitamos pertenecer a un colectivo, ¿no? A un ideológico o racial o lo que sea, o religioso, ¿no? Y entonces un 30%, digo, siempre se acomodó a la opinión de la mayoría. Después un 5% nunca se acomodó a la opinión de la mayoría cuando era equivocada, cuando era errada, sino que siempre dijo la verdad. Siempre respondió según la evidencia empírica, que repito, no era un problema de física cuántica ni de teología avanzada, sino un tema muy sencillo, ¿no? Imposible equivocarse. Solamente un 5%, digo, siempre respondió de acuerdo a su convicción interior, sin tener en cuenta la opinión de los demás. Un 30% siempre se acomodó y el resto algunas veces se acomodó, otras veces no se acomodó, porque en algunos casos de los 7 o 9 estudiantes, 3 o 4 respondían bien, 2 respondían mal, porque el experimento tenía diversas variables, ¿no? Según lo cual estaba muy bien. Pero a decir verdad, los que fueron enteramente honestos fueron muy pocos. Bien, ¿cuál es la conclusión de este experimento? Voy a hacer una conclusión, hay muchas conclusiones, ¿no? Yo voy a hacer una conclusión de carácter religioso, que es lo que más me interesa a mí, más allá de lo psicológico y de lo filosófico, ¿no? Cuando uno analiza el Evangelio, descubre en los rasgos de Cristo, ¿no? En cuanto a hombre, de Jesús, una característica muy importante que es muy actual, que es el de ser inconformista. Aún perteneciendo a un pueblo determinado, a una cultura determinada, a una religión determinada, él siempre se orientó y únicamente se orientó a la verdad. Y cuando tuvo que, por permanecer en la verdad, por vivir en la verdad, separarse de lo acostumbrado en aquella época, por ejemplo en los ritos exteriores o en algunas cosas que no tenían sentido y que sin embargo se hacían por repetición, etcétera, y que estaban mal, ¿no? Él se aparta y critica. De modo que en Cristo lo que se ve es ni más ni menos que cómo el espíritu emerge sobre la materia, cómo la humanidad emerge y supera a la animalidad, ¿no? Ya que nosotros vivimos en estas dos dimensiones, somos mitad ángeles y mitad animales, ¿no? Somos como el horizonte, donde se une el cielo y la tierra. Por eso tenemos la exigencia de la verdad, pero también tenemos la exigencia como seres gregarios, o como decía Aristóteles, animales políticos, ¿no? Y como animales políticos necesitamos, muchas veces sentimos la necesidad de ser parte de un grupo, ¿no? Pero el problema es que en ese deseo de no sentirnos mal podemos sacrificar la verdad, cosa que Cristo nunca hizo. Bien, que tengan un buen día.